Bueno, chiquillos, bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo podcametrajes especial. Acabamos de ver la película La Casa Lobo, una película chilena estrenada el 1 de noviembre. Es la primera película chilena de animación en stop motion. Y estamos aquí conversando para ver las primeras impresiones de la película. Y estoy aquí con el profesor Remigio. Saluda a tu audiencia, por favor. Sí, hace tiempo que no estábamos acá. Un saludo para la única persona que nos escucha, que puede ser alguien que quiera ver la película o que simplemente le hubiera tincado y ahora le vamos a decir si la puede ir a ver o no. ¿Qué expectativas tendría de ella? Bueno, también el punto es que tampoco se dejen influenciar por las críticas. Yo creo que cada uno tiene que tener su propia experiencia con la película. Creo yo. Es una premisa que siempre he tenido. Sí, el experto. No la practico tanto porque igual me dejo influenciar por el experto, alguna. como siempre, aquí no tirando las cosas como deberían ser, si es buena o mala. Aquí diciendo que todos tienen que tener una perspectiva, ¿no? Vamos a hablar, yo creo, súper acotadamente y una opinión más bien breve, no algo tan profundo, porque en realidad la película no da para una profundidad más grande, porque igual la película es densa en cierta medida en relación a las interpretaciones que uno le puede dar. A ver, contextualicemos un poco. De partida, yo fui a ver la película entendiendo un poco que está. Bueno, la premisa también tiene que ver con que es una película, una cinta de terror. ¿Se supone? Que ese es como el género de la película. No sé si tú estás enterado de eso. ¿Dónde sale eso? No, yo leí como en el apartado. Uno siempre mira así como el título de la película y está drama, comedia. Yo vi animación, terror. No sé si estás de acuerdo después de haber visto la película con eso. Y lo otro también es que es un cuento basado, o sea, es un cuento inspirado en Colonia Dignidad. Como en hechos, no sé si en hechos reales, pero... En Colonia Dignidad. ¿Sí? Wow. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Bueno, es que igual hay mucha gente que no sabe lo que es Colonia Dignidad. Es un tema bastante que en Chile en un momento determinado explotó todo lo de Paul Schaeffer, lo de todo ese estilo, pero como que no hubo mayor alarde después. Bueno, pues contextualizamos igual. Pues. Sí. Colonia Dignidad fue un asentamiento que migrantes alemanes hicieron en el sur de Chile, en alguna localidad, no me acuerdo muy bien en qué provincia, y de alguna forma instauraron como un pequeño pueblo, de alguna forma, con una especie de normas, se podría decir así, y que por cierto tiempo estuvo bien hermético ese círculo. No, como externos a Colonia Dignidad, la gente aquí en Chile no sabía mucho de eso. Eso sí, igual ellos se relacionaban con la gente de la comunidad de fuera. A través de de colonia. Intercambio, habían abastecimiento de víveres. Pero ellos como que tenían otro tipo de, como tú mismo decís, otro tipo de vida y otro tipo de normativa. Claro. Eso no quiere decir que obviamente que tenían otras leyes como muy grandes, sino que simplemente ellos decidieron como ser un poco, como tú mismo dices, más hermético, en el sentido de que no querían estar muy en relación a la cultura chilena. Bueno, y de alguna forma todo se destapó como en los 90, me acuerdo, ¿o no? ¿Fue así? Fue en los 90. No es que me acuerde, yo estaba chico. Pero con todo el tema Paul Schaeffer y los abusos de menores. Y los abusos en general que habían también con todas las personas que... En la comunidad. Claro, en la comunidad. Porque todo esto recordemos que yo creo que hay mucha gente que va a ir a ver esta película no sabiendo en cierta medida lo que era Colonia Dignidad, claro. Y lo que en su momento se produjo, que fue como el primer hecho como a nivel oficial de abusos sexuales de menores en una institución. Claro. No a nivel de un individuo que abuse de menores, sino como una institución donde progresivamente y sistemáticamente se abusaba de menores, y sobre todo este tipo que era el líder, que era Paul Schaeffer. Bueno, y la película de alguna forma está inspirada en ese contexto, que es el contexto de Colonia Dignidad,
Y nos podemos preguntar ahora, por ejemplo, ¿qué te pareció la película? En principio, siendo un cine de animación poco ¿Convencional? claro, poco convencional, a mí me costó meterme en, no sé si en la historia, sino como en en, en el ambiente de la historia, como en el sistema que se implanta dentro de la narrativa. Es una cosa, pero el ambiente como el tipo de ¿Del tipo de animación? el tipo de claro, el tipo de animación, pero ese tipo de animación en cierta medida como que me llevaba como a más tender a tratar de entender el tipo de animación, no la historia, no la ambientación que quería dar, hasta que llegó un momento en el cual eso ya no empecé a obviar, y ahí empecé como a enarbolar como más en cierta medida estoy viendo una historia más allá de lo común me lo presenta. Pero creo que la primera impresión que me dio era una cuestión igual negativa, que digo, pucha, igual está bien que se hablen de este tipo de temas, y que se atrevan en cierta medida a colocar esto en los cines más comerciales. Sin embargo, creo que muchas veces el formato o la forma en cómo presenta la historia te puede jugar en contra. Y no olvidemos que en la sala de cine hubieron como, no sé, 8 o 6 personas que se fueron de la sala. Puede ser por distintas razones, pero igual para mí fue como igual un poco penoso que haya pasado eso, porque no es por defender la película, pero quiere decir algo. Claro, algo. Bueno, retomando un poco lo que dices tú, me pasó algo muy parecido que en un principio, y con lo que mismo estábamos hablando de que el sistema de animación que nos presenta la película no es convencional. ¿Y qué queremos decir con eso? Es que de alguna forma, bueno, de partida de stop motion, pero los ambientes son los que iban cambiando, y como que no se presentaba una figura principal en la cual se movía, sino que había un contexto como de fondo, como que el escenario iba mutando a través de un recurso que se ocupaba como pintando como una pared, como tipo de una especie de mural. Se iba animando los escenarios hasta que de alguna forma conocemos a la protagonista, que es María, en la cual se empieza a desarrollar un poco la historia, que de alguna forma, bueno, concuerdo contigo también que igual fue bien chocante al principio tratar de seguir el ritmo de la animación, dejando de lado lo que nos estaban contando. Y el otro, llamarlo así de forma negativa, es que la forma de narrar la historia es bien confusa. Bien confusa, como que no se presenta una historia con un principio y un fin. O sea, hay algo detrás donde María está escapando del lobo y se refugia en una casa. Pero es una historia que está llena de metáforas y de simbolismos en los cuales de repente, quizás por el tipo de animación, no dejamos de lado, perdimos la atención. Yo debo ser bien sincero, a mí me costó mucho entender un poco la película, creo que la entendí a la mitad, y de alguna forma seguir el ritmo me cansó un poco. Perdí hartas veces la atención en la película, y como que de alguna forma cuando perdí la atención y quería volver a ella, me costaba subirme, como que me quedaba atrás. Y eso fue básicamente lo que me pasó a mí con la cinta al principio y en la mitad. Bueno, y también hacia el final. O sea, te pasó en toda la película. Me pasó en toda la película. Bueno, yo puedo decir una cuestión igual positiva respecto de esto. No es por ser como un poco diciendo, que lo positivo es lo mismo que está diciendo dentro de lo negativo, sino que quiero decir que igual me impresionó el nivel de trabajo que hubo respecto de la animación en sí, el nivel de producción. Había muchas veces donde yo me centré en mirar los detalles sí, que se iban dando, no en la parte central en lo que se quería mostrar, sino como en los pequeños detalles, como por ejemplo en el stop motion, cuando veía que habían cosas que también se habían movido. Entonces
una de las cosas que me imaginaba era como las cosas que se habían movido era por las pisadas de los tipos que estaban Sí, me pasó moviéndolo. también eso. Y eso lo encontré fantástico. Es como que en cierta medida como que me imaginaba en la misma película el fondo o la ambientación o cómo se hizo o se estaba haciendo en sí misma. Eso lo encontré fantástico. Sí, era como que nosotros también fuéramos parte, aparte del producto final, también del proceso. Claro. Del proceso como creativo y también de trabajo de crear una película en stop motion. Yo igual encontré innovador el estilo stop motion. Sí, como porque que incluso uno puede decir que es más que stop motion. Claro. Es una cuestión que, como tú mismo dijiste en un momento, se utilizó incluso lo que es de fondo, se utilizaba para Contar la historia. Para contar la historia y para animarla. Sí, porque de alguna forma yo creo que si a un público general, como nosotros probablemente, que no hablen de stop motion, uno se imagina una figura de plástico o de plasticina que la mueven y se desarrolla en historia. Aquí básicamente los fondos de los escenarios eran los que se guiaban a través del relato del narrador. Sí. Entonces eso es lo que es como no sé, no quiero llamarlo positivo o negativo hablar de la cinta, pero el aspecto innovador y como que más destaco como dices tú también, el trabajo que hay detrás. Como que se nota el trabajo y se nota, como también dices tú, como que cuando ellos, me imagino cuando ellos se acercaban para mover las cosas, se notaban como que una hoja se movió como a través de las pisadas, ¿cachai? Entonces eso fue de alguna forma, no encontré negativo, no lo encontré así como, una falla, sino que como algo más inmersivo. Es como darse cuenta en cierta medida mientras uno está viendo la película de un trabajo que en cierta medida cuesta y al final igual da su fruto. Es como que alguien purista puede decir, pero igual se nota que la cuestión estaba súper maquineada, pero igual en ese sentido me saco el sombrero con la capacidad de haber creado una cosa así. Mira, a mí me pasó algo bien particular y creo que te lo comenté cuando salimos, que me recordó, o sea, me acordé, no es que la película me haya recordado, a La Isla de Perros de Wes Anderson, la película de animación, en la cual esa película uno ve todo tan fluido, todo tan orgánico y natural en el stop motion, que de alguna forma uno se pierde en el proceso de trabajo y uno piensa de alguna forma que podría llegar incluso a ser una película de animación, una animación por computador, por CGI. Y probablemente mucha gente que no sabe del trabajo de Wes Anderson en esta película podría decir, es una película en CGI, hecha por computadora. Pero no, es una película en stop motion, con figuras de plástico, de plasticina, como lo que vemos. Pero aquí obviamente nos queda muy claro que es stop motion como amateur casi. No sé, no, amateur, pero en la vieja escuela. Porque igual claro, la vieja escuela tenía esos cortes, ese como tiritón de cámara, sí, que te lo da el hecho de estar moviendo constantemente 30 veces o no sé, 24 veces por cada segundo una figura. Y como reitero, a mí no me pareció negativo, eso lo encontré de alguna forma un poco más nostálgico y como que te lleva a recordar que estás viendo una película con mucho trabajo detrás. Ahora quizás si nos podríamos poner a hablar de la historia, yo por ejemplo podría titubear en decir que, como les digo, yo de alguna forma quizás me sentí tonto en no haber entendido completamente la historia, porque la película no es explicativa. Como dije, según yo es más simbólica e interpretativa. La historia de María es una historia trágica, terrible, de abuso. Pero eso igual es interpretativo. Por el contexto podemos decir, claro, que la niña, que es María, se escapa de Colonia Dignidad y se refugia en una casa y se encuentra que habían dos cerdos que justamente eran los dos cerdos que ella tenía que cuidar, que se le habían escapado y por eso la habían tratado de castigar, y que llegando a esta casa empieza a tener una relación mucho más cercana con estos dos cerdos, hasta que en un momento determinado los dos cerdos se transforman como en su familia. Los humaniza. Porque ella necesitaba de un cariño. Y en cierta medida ahí el trabajo de animación es muy bueno en ese sentido, porque en un momento determinado ella les dice, quiero que juguemos a un juego donde ustedes tienen que tener que las pezuñas se transformen en manos y las pezuñas se transformen en pies. Claro.
en manos y pies. Y ahí ellos empiezan a ser más humanos, po. O sea, no más humanos, sí. Empiezan a transformarse en humanos, po, siendo cerdos aún. Y en ese sentido igual yo le voy a dar otro punto a la película, porque ahí desde ese momento yo creo que yo ya me olvidé de la cuestión como a nivel de tratar de entender lo que estaba viendo, sino que empecé a entender como más de la historia, porque en un momento determinado era un monólogo en el cual María hablaba, de repente el lobo La el lobo llamaba. que la venía la buscaba y la llamaba. En un momento determinado como que había mucho silencio, eso igual como que me creo que en cierta medida como que hay un abuso de eso. Sin embargo, para una persona que le guste el cine de animación, esos pasos, esa pequeña abertura en el cual el silencio se cambiaba por ¿cómo se llama? Que se cambia de un espacio a otro, era igual maravilloso, igual, en cierta medida. Pero para una persona que no le guste ese tipo de cosas, que no encuentre muy brillante o muy invalorable ese tipo de cosas, yo creo que en cierta medida la historia se le hizo tediosa. Sí, yo eso mismo estaba pensando en cuando hablan, por ejemplo, de La Casa Lobo, es la primera película stop motion de animación. Yo podría decir que después de haber visto la película, valoro mucho el trabajo, pero hay dos tipos de cine. Un cine que es como más clásico, un cine de alguna forma llamémoslo normal, que se proyecta en cualquier sala de cine, que es una película de animación, por ejemplo, no sé, eh, Lo Increíbles, que se estrenó este año, que es donde hay una estructura de película básica, normal, o sea, convencional. Y este tipo de películas que de alguna forma yo creo que en festivales independientes y para estudiantes de cine o para gente que quiera seguir el camino de la animación le podría gustar, como de gente como más técnica, más entendida. Y yo creo que ahí está la distinción entre en lo que yo hablo entre dos tipos de cine. Que no, por ejemplo, un público que está acostumbrado a ver películas normales, como te digo yo, de estas de Pixar, por ejemplo, no les va a gustar esta película. Pero gente que valore como el cine mismo, como teatro, como forma como oficio de trabajar desde la nada hasta crear todo, es una película que es bastante valorable y creo que sí hay que ver. Sí, yo Porque también hay como planos que son muy emotivos. De hecho, lo inquietante que se transformaban las figuras de repente, sí, transmite ese, no sé si terror quizás, bueno, o esa inquietud que yo le llamaba como más psicológico, a través de las figuras que se desarmaban completamente y se rearmaban a través de ese proceso sí, y yo de creo que animación. igual va de la mano con lo que te quiere o lo que yo podría interpretar en un momento de la película. Dentro de las interpretaciones, de todas las interpretaciones que uno le podría haber dado, yo creo que no siento, no dando un spoiler, pero creo que María siempre estuvo en un sueño. Creo que siempre María nunca en realidad llegó a escaparse. En un momento me imaginaba que María se escapó a su mismo interior. Pero es que yo creo que, no sé si es spoiler, pero yo creo que la casa es la metáfora de que ella se armó un refugio para bloquear todo lo que le estaba Sí, pasando. Eso se y por eso interiorizó. el lobo de repente la venía a ver. Claro. Incluso en un momento determinado el lobo la venía a ver y el único que hablaba de lo que estaba haciendo era el lobo. De hecho hay una escena donde el lobo se convierte en el narrador y María es el pajarito que está en una jaula. Sí, po. Y las casas... Bueno, esa es la interpretación que uno le Y puede dar. otro momento como en el cual María estaba durmiendo y el lobo la llega a ver, po. Claro, y la vez está... Claro, exactamente. Entonces dentro de esa como especie de alegoría uno podría decir que en realidad la casa lobo es la casa de María refugiándose Un refugio. de lo que le estaba pasando. Sí, pues del tormento que ella de alguna forma Y también podía identificar. me imaginaba como la cuestión del miedo de un niño, Bueno, del la terror María de es un una niño, niña. sí, de los miedos que uno tiene cuando es pequeño y se trata de refugiar en esas fantasías. Eso igual es mucho rescatable de la película. O sea, dentro de las metáforas y dentro del tipo de animación, yo creo que esa cuestión de los juguetes y en un momento determinado usar que la música, por ejemplo, cuando Pedro y Ana se transformaban definitivamente en humanos, por ejemplo,
todo ese tipo de cosas como que te llevaba o me llevó a mí a comprender de que en realidad era el mundo de fantasía de María, y era un mundo en el cual en un momento determinado iba a tener que salir, de algún momento determinado, y eso es lo que pasa. Bueno, chiquillos, eso fue nuestro comentario de La Casa Lobo, una película chilena de animación en stop motion. ¿Algunas palabras finales, profesor? Sí, yo creo que ahora, como conversando esto, yo creo que la gente debería verla. Yo creo que ¿Qué gente? ¿Todos? pucha, no No sé sé. si todos, pero porque una cosa es como que hay que darle la oportunidad de ver otro tipo de cosas. Yo no iba con tanta expectativa a ver esta película, sin embargo me encontré con cosas que no me gustaron, pero también cosas que me gustaron. Sí, yo Cosas encontré de las cosas cuales voy a rescatables. rescatar, y cosas que yo voy a decir, pucha, esta película no es que me haya gustado o no es que no me haya gustado, sino como que voy a rescatar esta parte de la película y esas cosas que no había visto en una película chilena anteriormente. Exactamente. Sí, igual hablando de esa forma y como el tópico que queríamos tocar bien muy superficial es de que el cine chileno innovó con esta cinta. Igual se agradece a los productores que pusieron el dinero ahí y se arriesgaron de alguna forma también en proyectarla en cines más comerciales, como es el cine Hoyt y el cine Cinemark, Sí, porque esta película es perfecta, claro, para el biógrafo, para el Cine Arte Normandí o la Cineteca, yo lo que tengo claro, pero lo como que tengo público claro es que va a estar más en el preparado. Cine Arte Alameda. Estamos haciendo publicidad, pero No, Cine no, Arte no. No, Alameda pero me refiero a esa y distinción, porque ese tipo de cine es un cine más de oficio, quizás, sí, más un y yo creo público que más ahí lo selecto. van a ver. Claro, y ahí quizás la van a apreciar un poco más. Y no se van a escapar de la sala como nos pasó a nosotros en el Cine Hoyt. Fuimos al Claro. Cine Hoyt porque nos quedaba más cerca. Sí, en todo caso. Pero eso es un poco con la película La Casa Lobo. ¿Algo más que decir, profesor? No, yo creo que ¿Quiere mandar ahora saludos? no salvo a nadie, es como a María, ojalá que Ah, todavía esté en su fantasía. María. Yo rescato ese terror que tiene la película. Sí, sí, Sí. es una O sea, no es terror que te va a hacer es una saltar, cuestión pero inquietante, una que es cuestión la que, atmósfera que crea. claro, entre la animación y la historia igual. Sí. Y Te está hablando de pedofilia, pero no te lo está diciendo. exactamente. Sí, de eso igual a mí me gustó. Yo anteriormente dije que no era explicativa, pero no necesita hacerlo cuando te cuentan esa historia, o como te la están contando. ¿Algunas palabras finales? ¿De nuevo? Por tercera vez, no, No, que despídase. estén bien, que no sé hace cuánto no grabamos, pero ojalá que eh, cuando vayan a ver, si es que van a ver la casa, le encuentren algo bueno. Yo creo que sí, en una parte de nuestro corazón, en nuestro intelecto, podemos ver cosas nuestras y ver problemáticas nuestras en esa película. Muy bien, qué emotivas palabras, profesor. Ya pues chiquillos, muchas gracias por escucharnos, o escucharnos a la persona que nos escucha, que es el que va a editar el audio. Y nos despedimos hasta la próxima. Recuerden seguirnos en nuestra página narrapetrajes.com y nuestro renovado canal de YouTube, donde estamos... Renovado. Sí, renovado, hemos subido hartos videos, donde como secciones como ¿Por qué nos gusta? O la sección anual de las historias, 5 historias relacionadas con. Así es, pues. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.